Bien, gracias por seguir acompañándonos. El siguiente tema que teníamos para hoy tiene que ver con esta polémica que hay sobre lo que originariamente era la tensión y ahora ya podemos decir la discrepancia con respecto al parámetro de Hubble. Esto les recuerdo que tiene que ver con que si medimos el ritmo de expansión del universo, que es uno de los parámetros fundamentales en el modelo cosmológico, em, este ritmo de expansión, por supuesto, ha ido variando a lo largo de la historia del universo. Y en particular hay un parámetro, que es el que se llama el parámetro de Hubble, que tiene que ver con ese ritmo de expansión. El parámetro de Hubble en la actualidad, que se llama el H0, se puede medir o bien lo que se llama midiendo en el universo local, eh, viendo a qué velocidad se alejan las galaxias que vemos receder respecto a nosotros, vemos alejarse respecto a nosotros. Para eso necesitamos saber a qué velocidad se mueve la galaxia, que eso es fácil porque lo vemos con el corrimiento al rojo, y a qué distancia está la galaxia, que es lo que es complicado. Pero bueno, si sabemos la distancia a la que está y la velocidad a la que se aleja de nosotros, podemos pintar eso en un diagrama y ver cuánto vale ese parámetro de expansión del universo. La otra forma de hacerlo es yendo desde el universo lejano, desde el origen del universo, desde el fondo cósmico de microondas, aplicando el modelo cosmológico que se obtiene, el modelo cosmológico que se obtiene ajustando a los datos de la cosmología del fondo cósmico de microondas, se ajustan los parámetros y se calcula cuánto vale ese parámetro de Hubble en la actualidad. Si se hacen de esas dos formas, se obtienen valores diferentes. Se obtiene 68 kilómetros por segundo por megaparsec, si lo hacemos de la forma cosmológica, o se obtiene 74 si lo hacemos con esto de las galaxias, viendo a qué distancia están y cómo se alejan. Entonces, esos dos valores, 68 y 74, han dado lugar a una cierta discrepancia, lo que en algunos ámbitos se llama la crisis de la cosmología actual, porque hay quien piensa que eso puede indicar que el modelo cosmológico es incorrecto y que hay física nueva ahí detrás. ¿Qué pasa? Que también podría ser un problema de la determinación, en este caso, las distancias a esas galaxias es difícil de medir, no es una medida directa. Y esa medida se hace con lo que se llama la escalera de distancias, aprovechando algo muy interesante que son las supernovas de tipo 1A. Esas supernovas son muy interesantes porque las explosiones de supernovas son tremendamente energéticas, las podemos ver a distancias muy grandes, podemos ver supernovas de tipo 1A que explotan en galaxias a miles de millones de años luz de distancia, y además tienen la peculiaridad, estas supernovas de tipo 1A, al menos esa es la hipótesis en la que se trabaja, de que siempre explotan con la misma luminosidad. Con lo cual, si tú las mides, tú ves qué brillo detectas, tú sabes con qué brillo intrínseco explotan, pues la diferencia entre con qué brillo las mides y con qué brillo han explotado, eso te dice a qué distancia están, ¿vale? El problema es que para calibrar eso necesitas otros pasos previos, ¿no? Porque tienes un poco que calibrar esa relación entre el brillo de la supernova y la distancia, y eso se hace con sucesivos pasos que involucran el uso de estrellas como las cefeidas, que comentamos en el episodio anterior, y para eso tienes que tener una calibración a su vez de las distancias que te dan las cefeidas, y eso se hace usando medidas del paralaje o de la paralaje, que es al final la medida real más precisa que puedes tener de distancia. Entonces, si tienes cefeidas en nuestra galaxia, mides su paralaje, eso te dice a qué distancia está esa cefeida, calibras la curva de luz de las cefeidas, con eso puedes medir distancia a otras galaxias en las que ves cefeidas, en esas galaxias en las que ves cefeidas ves alguna supernova y ya con eso calibras la supernova. O sea, hay varios escalones ahí en esa escalera que tienen que encajar unos con otros para tú poder establecer esa relación, ¿no? Entonces, por eso el tema es un poco delicado. Estuvimos hablando la semana pasada de una cierta controversia con la parte baja de ese escalón, la calibración entre cefeidas y paralaje, y hoy vamos a hablar de la parte alta de esa escalera, el último escalón, que es esa hipótesis de que las supernovas de tipo 1A siempre explotan con el mismo brillo. Eso se ha puesto en cuestión, ya Francis lo decía la semana pasada, que le están atacando a RIS por todos lados. Este es otro de los frentes porque se está atacando a RIS. Bueno, atacando a RIS porque digamos que yo no creo que estas cosas sean personales, ¿no? En fin, la ciencia avanza a base de plantear hipótesis, contrastarlas y tratar de determinar cuál es la hipótesis correcta según las observaciones. Bueno, pues ahora cada vez hay más dudas sobre este segundo punto de que las supernovas tipo 1A siempre exploten con la misma luminosidad.
Entonces, bueno, aprovechando que está Carlos, que sabe mucho de estrellas, de supernovas y de muchas cosas, a lo mejor podemos aprovechar para que nos cuente un poco esta parte de esta polémica con el Sí. último escalón de la escalera, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es ¿qué es todo esto, ¿no? Porque lo de las supernovas es una de esas cosas, una de esas nomenclaturas, otro ejemplo de entre los numerosos que hay en los que la nomenclatura astronómica es un auténtico desastre. Entonces, a las supernovas se clasifican entre tipo 1 y tipo 2, dependiendo de si cuando tú le tomas un espectro ves líneas de hidrógeno o no. Entonces, la de tipo 1 no tienen hidrógeno, las de tipo 2 sí tienen hidrógeno. Entonces, esto es como también lo de la clasificación estelar, que tiene estrellas de tipo O, BA, todo eso. Claro, todas esas clasificaciones se establecieron cuando no se sabía muy bien qué es lo que estabas mirando. Entonces, claro, ya no tiene ningún sentido. Entonces, las supernovas de tipo 2 son todas de lo que se conoce como supernovas de colapso, que es cuando una estrella muy, muy, muy masiva llega a las últimas etapas de su vida. Y el problema es que Sí, las que de yo creo tipo que es 1, es la idea que tiene la mayoría de la gente de lo sí, que es una supernova. de la Una estrella muy supernova. masiva que explota al final de su vida, ¿no? Sí. Esa es la de Y tipo 2. el problema es que las de tipo 1, la mitad son de un tipo y la mitad son de otro. Entonces, algunas de tipo 1 también es una estrella muy masiva y algunas de tipo 1, que son las que se conocen como tipo 1A, lo que tienes es un sistema doble. Entonces, la teoría más aceptada o más frecuentemente citada es que tú tienes una nana blanca con una estrella gigante al lado. Entonces, la nana blanca es una estrella un poco más grande que el Sol, que está en las últimas etapas de su vida, ya ha perdido toda su atmósfera, y a su lado tiene una estrella gigante que ha evolucionado un poco más despacio, y como es una estrella gigante, las últimas capas de su atmósfera, la atracción gravitatoria no es muy fuerte, con lo cual esta enana blanca le roba material. Entonces, al robarle material, va incrementando su masa muy poco a poco, lo que hace que llegue a una inestabilidad que reinicia su combustión interna. Digamos, esto es una estrella que ha ido depositando típicamente carbono en su núcleo, pero no tiene suficiente masa como para iniciar la fusión de carbono, pero a través de estos robos de masa de su compañera puede adquirir esa masa. Y como el momento en el que se dispara esta fusión de carbono, por ejemplo, se produce a una masa terriblemente concreta, por eso se supone que todas tienen un brillo muy estándar, porque todas se producen exactamente a la misma masa de la enana blanca. Es un poco como la escena del sentido de la vida, cuando está el tipo en el restaurante, empieza a comer a la bestia y de repente al último le da una chocolatina y el tío revienta, ¿no? Pues esto es un poco igual. O sea, el momento en el que se produce esa última chocolatina, ese último robo de masa, a todas les pasa en el mismo momento. Entonces, por eso se supone que todas tienen un brillo muy, muy, muy parecido unas con otras. ¿Qué pasa? Que un grupo de investigadores, Boris Geinsler, creo que es el autor principal, pues usando Gaia han visto un montón de enanas blancas que se están escapando a la Vía Láctea. Déjame hacer un comentario sobre eso, porque eso efectivamente puede ser un poco el punto de inicio de la cronología de esta historia, y de esto lo comentamos en Coffee Break en su momento, ¿no? Las estrellas a hipervelocidad, en el episodio 165, y además quiero recordar, Carlos, que tú estabas en ese episodio Es y posible. contando estas historias, ¿no? De enanas blancas que se habían visto en Gaia, eso a hipervelocidad, que se movían a una velocidad que se salían de la galaxia. O sea, que con esa velocidad es una velocidad mayor que la velocidad de escape de la galaxia. Se preguntaban, bueno, ¿de dónde sacan estas estrellas esta velocidad? Entonces, claro, otro problema del escenario tradicional de esta supernova tipo 1A, es que no se han visto sistemas así. O sea, nadie ha visto qué queda después de una supernova de tipo 1A, por ejemplo. O sea, ¿dónde están esas estrellas, esas gigantes que debería haber por ahí? ¿No? Eso nunca se ha visto. Entonces, eso es un problema. Entonces, esta gente ha visto un montón de enanas blancas escapándose de la Vía Láctea. Entonces, estas estrellas de hipervelocidad, por lo general, Bueno, eran yo creo que un binarias. montón, yo creo que son unas pocas, ¿eh? Creo que son un puñado de estrellas, no sé si un montón, pero bueno, Bueno, sí, o sea, no importa mucho sí, para lo creo que que son queremos 6, contar, ¿no? si mal no recuerdo, o 5 o Vale, 6, no, sí, pero no vamos, recuerdo el número, pero sí. unas cuantas.
Estas estrellas normalmente de hipervelocidad se producen cuando tienes un sistema binario o triple en el que desaparece una de las componentes y la otra se lleva toda su velocidad orbital y esa velocidad orbital se convierte en velocidad, digamos, lineal, ¿no? Es como si tú tienes una persona que está haciendo lanzamiento de martillo, como la portada de Un Mortadelo y Filemón. Tienes a Filemón haciendo lanzamiento de martillo, viene Mortadelo, le corta la cuerda, entonces la bola del martillo sale disparada porque se lleva toda la velocidad orbital, se la lleva, ¿no? Pues esto pasa con estas estrellas de hipervelocidad. Tú normalmente tienes una estrella, un sistema binario, y una de esas estrellas, por ejemplo, interacciona con un agujero negro, el agujero negro rompe la binaria y la otra se escapa. O, en este caso, tú lo que tienes es una binaria, una de ellas explosiona como supernova y desaparece, y la otra se queda libre y se va. Pero la cosa es que si tú tienes un sistema de dos enanas blancas, ¿cómo leches haces que la otra explote? Y de tal manera que tú veas la segunda enana blanca que se está escapando. Entonces ahí aparece un escenario de supernovas de tipo 1A, que es lo que se llama escenario D6, que viene de, detonación doble degenerada dirigida dinámicamente. Que seguramente no tiene nada que ver con que nadie fuera un friki y le quisiera poner el nombre de los dados que habitualmente se usan en juegos de rol. Esto seguramente esto sea aleatorio. El de 12 caras, etcétera. Entonces, este escenario lo que dice es el siguiente, porque si tú tienes, se sabe que las estrellas binarias son terriblemente frecuentes. Es casi posible que incluso la mayoría de las estrellas hayan sido binarias en algún momento. Y además, por cuestiones de formación estelar, las binarias tienden a tener masas muy similares. O sea, se favorecen binarias en las que ambas estrellas no tienes una estrella con una masa enorme y una estrella con una masa muy pequeña. Normalmente tienes estrellas de razonablemente la misma masa, con lo cual sus tiempos de evolución son muy parecidos. Con lo cual no es infrecuente que tú tengas dos estrellas que hayan tenido una evolución muy, muy similar y terminen dándote una binaria que son dos enanas blancas. Pero lo normal es que estas binarias, su órbita decae lentamente y terminan como vimos con la binaria de neutrones, por ejemplo, hace unos cuantos años, les pasa lo mismo, ¿no? La espiral las acerca una a la otra y terminan chocando y se termina produciendo otra cosa. Explotan de esa manera, pero tú necesitas un sistema que, a medida que las estrellas se acerquen, algo pase que haga que reviente solo una y la otra se escape. Y este escenario es lo que te da. Entonces, la teoría detrás de este escenario es que estas enanas blancas le queda una pequeña atmósfera residual, principalmente de helio. Entonces, lo que pasa es que cuando hay una que es, de las dos, una es levemente más grande que la otra, y cuando están suficientemente cerca, esta que es un poco más grande le roba la atmósfera a la otra, se vuelve inestable, explota sin que les dé tiempo a chocar. Y la otra, en el momento en que esta primaria explota, sale disparada. Y esto es lo que estamos viendo. Y además, como ya está muy cerca, porque esa espiral, para que ocurra eso, y tienen que estar muy cerca, claro, se está moviendo a toda leche. A toda leche. A una velocidad enorme, y por eso sale disparada como el martillo de Filemón, ¿no? Efectivamente. Y además, es que esto yo no lo sabía, pero al parecer, después de ese artículo de las estrellas de hipervelocidad, hubo otro artículo en el cual cogían una de esas estrellas hipervelocidad, le dan para atrás a la órbita y la trazan a un remanente de supernova de 90.000 años de antigüedad. Sí. Lo cual refuerza un poco la hipótesis de que estas estrellas de hipervelocidad surgen de un sitio en el que hubo una explosión de supernova. Y de hecho, hay muchas, son todo, digamos, evidencia circunstancial, no hay nadie las ha pillado en el acto. Pero hay muchas cosas que apuntan a que este es un escenario viable, en el sentido que, por ejemplo, si tú estimas la densidad de binarias de enanas blancas y cuántas de ellas tú esperas que se produzcan como supernova, te sale que en la Vía Láctea esperas una cada 100 años, que es, de nuevo, el ritmo de supernovas que tú esperas en la Vía Láctea, por ejemplo. Sí, porque el problema que la estadística aplicada a pares gigante roja enana blanca no te da suficientes como para el número que observa, ¿no? Porque aquí todo esto hay que recordar que lo que estamos es, por una parte, poniendo el escenario tradicional para medir el parámetro de Hubble era una pareja gigante roja con enana blanca. Y eso produce la explosión. Y ahora lo que se está viendo es que hay otro escenario posible, que es el de dos enanas blancas, que antes no se consideraba,
y ahora parece que ese otro escenario también puede estar ahí. O sea, que es Mm. posible que haya los dos tipos de supernova. Pero lo que está diciendo Carlos es que además por estadística parecería que este segundo escenario es incluso mucho más probable, que debería ocurrir más a menudo que el primero, ¿no? Es que además el primer escenario, uno de los grandes problemas que tiene es que para que la estrella de neutrones que le roba masa a la gigante explote como La enana supernova, blanca, ¿te refieres? sí, la enana blanca, perdón, explote como supernova, el ritmo al que roba masa es muy estricto. O sea, si roba masa demasiado deprisa, se produce una nova normal, esta atmósfera que adquiere explota la propia atmósfera porque la enana blanca está muy caliente, entonces se produce una nova, que eso hay a montones, y tampoco puede robar demasiado despacio, porque necesitas acumular la masa. Entonces, Es que nova, hay que explicar, nova es una explosión en la que no se destruye la estrella. efectivamente, sí. O sea, Pega un simplemente se viaje produce que puede volver a un ocurrir ahí. incremento de brillo muy alto, pero no es destructivo. Y entonces, claro, eso es bastante difícil tunear la transferencia de masa para que justo pase eso. Eso es uno de los grandes problemas. Y este otro escenario es un poco más, aunque parece muchísimo más improbable a priori, es un poco más robusto con respecto a ese tipo de situaciones. Uh-huh. Pero tiene el problema añadido de que no es como no hay ese nivel de, no sé cuál es el sustantivo de estricción, ese requerimiento tan estricto, el brillo de las supernovas que se producen con este mecanismo es mucho más variable. Entonces, ya no serían unas candelas estándar tan buenas como se las ha estado considerando hasta ahora. Ese es que siguen siendo razonablemente buenas. O sea, esto efectivamente puede solucionar parte de la dispersión en las medidas de Hubble, pero no va a tirar el modelo cosmológico a la basura, por ejemplo, que es una de las cosas que dicen que, porque también todo el tema de la energía oscura está o estaba muy cimentado sobre las mediciones supernovas. Entonces, o sea, no va a ser, esto no va a ser una revolución, pero sí es otra pieza del puzzle. Digamos que pone un poco de sospecha sobre el hecho de que esa discrepancia pueda ser debida a errores sistemáticos en la forma en la que se calculan distancias con estas supernovas, ¿no? Efectivamente. Porque Que además hay sí, una cosa no, importante que tú lo dijiste al principio, que no se ha visto evidencia del escenario 1, del escenario gigante roja con enana blanca. Hombre, ocurrirá en algún momento, ¿no? Algunas de ellas explotarán así, pero porque tiene que haberlas, pero los modelos predicen algunas firmas observacionales en estas supernovas que se han buscado y hasta ahora no se han encontrado. Pues que si líneas de hidrógeno, que si un flash azul unas horas después de la supernova. Tampoco hay tantas observaciones de seguimiento, pero hay bastantes y no se han visto estos rasgos, ¿no? Y también esperarías, pues, gigantes rojas con una estructura súper extraña, resultado de que han tenido una supernova que le ha explotado justo al lado y se tienen que llevar su parte de su atmósfera, cosas así. Entonces, no están todas esas cosas, no están. Y sin embargo, tú te pones a mirar y encuentras estas enanas blancas que no tienes otra manera de explicarlas realmente, porque, hombre, puedes construir escenarios en los que, yo qué sé, tienes un sistema doble que interacciona con un agujero negro en un cúmulo ocular, por ejemplo, y te dispara una enana blanca, pero en principio no, tienes que buscar cosas un poco exóticas, ¿no? Bueno, sistemas de tres cuerpos, ¿no? Ahí siempre puede Sí, o haber alguna sistema de tres. inestabilidad que... Pero claro, eso ya la probabilidad de tener un sistema de tres cuerpos estable en el que hayas podido evolucionar una enana blanca no es muy grande, cosas así. Bueno, en cualquier caso, lo que sí parece, desde luego, es que este otro escenario, por lo menos debe estar coexistiendo con el escenario 1. O sea, que incluso parece razonable que haya más de ese escenario 2 que el 1. Pero bueno, Que ya además sí después también, o sea, esto lo puedes interpretar como una cosa negativa en el sentido de que tienes una incertidumbre en tus datos que antes creías que no tenías, pero también como una cosa positiva, en el sentido de que una de las maneras que se intentaba solucionar esta no estandareidad de las candelas es que creo que le llaman la relación de Phillips o algo así. Y es que el tiempo que tú ves una supernova está relacionado con lo brillante que es. O sea, digamos, la forma de las supernovas, la curva de luz de las supernovas tiene una forma de campana, ¿no? Entonces se vuelven más brillantes y después decae.
Pues el ancho de esta campana, el tiempo en el que está subiendo y bajando, está relacionado con su pico. Entonces tú lo que dices, bueno, vale, o sea, mis supernovas de tipo 1A no son estándares, pero si yo mido cuánto el tiempo que suben y bajan, puedo hacerme una idea de cuál es el brillo intrínseco. Entonces, se sabe que hay un 30% más o menos de supernovas que se escapan de esa relación. Entonces, hay gente que dice que es posible que estas supernovas que estás viendo que no cumplen esta relación, a lo mejor son estas de 6, ¿no? Por ejemplo. Es una de las que te ayudaría a resolver también ese problema observacional que tú tienes. Bueno, o sea que quizás lo que haría falta sería tener alguna forma de distinguir diferentes tipos de estas supernovas 1A y a la hora de hacer estas calibraciones de distancia, pues ceñirse solo a uno de los tipos, ¿no? O si se pudiera conocer bien, lo que pasa, claro, el tipo de binaria de enana blanca igual es difícil de determinar exactamente cuál es la luminosidad de la explosión, y entonces a lo mejor no te valdrían. Pero bueno, si pudieras aislar solo las del escenario de gigante roja enana blanca, quedarte con esas solamente y hacer análisis solo con esas, ¿no? Es que además, en particular en el contexto cosmológico, es muy difícil porque tienes muy poca información. Lo único que tienes es la curva de luz y para eso muchas veces es terriblemente incompleta de la supernova, con lo cual supernovas cercanas en el grupo local tienes muchísima más información, porque puedes tomar espectros, cualquier telescopio las ve, tienes la curva de luz muy bien mapeada, pero en el contexto cosmológico no. Entonces, no hay mucho con lo que tirar. Sí, hay un punto clave que habría que recordar, es el tema del apoyo de la escalera, ¿no? La escalera, el primer peldaño fundamentalmente son cefeidas que podemos ver con paralaje. El tercer peldaño son esas supernovas 1A cercanas, no las más lejanas, cercanitas para poder estimar la constante de Hubble, el ritmo, digamos, de expansión del universo, simplificando mucho, en el momento actual. Son desplazamientos al Z muy pequeñitos, de 0,01 y cosas por el estilo. Y después, justo en medio, tenemos supernovas 1A que están en galaxias en las que hemos visto cefeidas. Entonces, la clave es esas supernovas. Porque esas supernovas, que son 3 o 4, que no son más, mover una, quitar una, poner una, te cambia la pendiente de 64 a 69. Te cambia la pendiente una barbaridad, porque calcular una pendiente es muy difícil. Una pendiente cambia muchísimo con un pequeño cambio. Entonces, tú eliges esas supernovas y RIS, por ejemplo, jura y perjura que su elección es la mejor posible, que está tomando la de más alta precisión que conocemos, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero siempre con el modelo de acreción de materia en la enana blanca y explosión a masa de Chandrasekhar, a 1.44 masas solares. Esos otros escenarios en los que permites, por un lado, el mergen, la fusión de dos enanas blancas, una masa un poquito más grande, o el caso de que pueda ser expulsada una de las enanas blancas en el proceso de interacción, esa colisión que ha comentado Carlos, que permite masa un poquito más pequeña, ya automáticamente te falsean esas medidas, porque ya colocas la supernova 1A un poquito para la izquierda o un poquito para la derecha. Y tú dices, ¿es una tontería? No es una tontería, porque en los gráficos del señor Risk y compañía, en CHOUS, en todos estos experimentos, siempre el error es vertical, no tenemos error horizontal. Una de las cosas muy criticadas, el error de separación de Z. Dice, no, perdona, yo conozco perfectamente la masa de estas estrellas, conozco perfectamente la luminosidad intrínseca de estas estrellas, conozco perfectamente estas candelas. Pero una pequeña variación en la masa de esas estrellas te movería horizontalmente esos puntos. Y esa pequeña desviación, como estamos usando muy poquitas, contadas con los dedos de la mano, para hacer la conexión entre el primer peldaño de cefeidas y el peldaño de fuera solo de supernovas. Pues eso te cambia completamente el esquema. Entonces, este estudio es súper importante, el poder conocer en detalle cuál es el origen de una supernova y el encontrar una buena marca espectral, sobre todo en estas que son las más cercanas, porque son las supernovas 1A más cercanas que están en galaxias en las que, bueno, también tenemos... podemos observar estrellas gigantes rojas, ¿no? La curva esta, ¿no? El pico de las estrellas gigantes rojas, etcétera. Tenemos varias posibilidades, entonces en algunos casos tenemos pico de gigante roja, supernova y cefeida, pero son 1 o 2 casos, no tenemos muchos más. En la mayoría de los casos o tenemos cefeida de supernova o tenemos cefeida y pico de gigante roja, ¿no? Entonces ahí tenemos, ese peldaño es el clave.
Es que sí, estoy de acuerdo, esa es la clave precisamente porque son muy pocas y si tuviéramos más, si pudiéramos ampliar esa estadística, y es posible que con el James Webb se pueda tener más estadística, eso te permitiría resolver esta pregunta, por ejemplo, porque si realmente hubiera diferentes poblaciones de supernovas tipo 1A que explotan con diferente brillo, pues tú verías que hay una dispersión muy grande. O sea, tú verías que tu distancia media con cefeidas, que es bien conocida, y la distancia media con supernovas no te encajan en una recta, sino que están muy dispersas. Ahora teniendo tan poquitas, pues tú pasas una recta por ahí y, claro, con 2 puntos todo encaja en una recta y con 4, 5, 6 más o menos lo puedes apañar. Entonces no ves si realmente hay mucha dispersión, ¿no? Y claro, eso te cambia toda la escalera después. Pero si pudiéramos tener más estadística y ver que, imagínate, lo mismo llega a los pintas y ves que aquello calibra bien y que sigue una tendencia lineal. Dices, bueno, pues entonces yo no sé cuál será el escenario, pero me da igual. Me da igual cuál sea la razón física, pero hay una relación. Mientras hay una relación, eso es todo lo que necesitas. La calibras y punto, ¿no? Una relación y que sea lineal o que sea predecible. Entonces sí, la clave sería eso, poder tener más datos de... No sé, yo espero que en los próximos años se puedan recoger más datos de galaxias donde haya cefeidas y supernovas. Sí, hay muchos esfuerzos observacionales intentando solucionar eso, ¿no? Ahora se ha dado por llamarlo factorías de datos, que básicamente son telescopios, intentando simplemente cazar supernovas en el grupo local, por ejemplo, o galaxias cercanas, ¿no? Hay mucha inversión de tiempo y recursos en esas cosas. O sea, si en nuestra galaxia es, como era, una supernova cada 100 años, pues si tienes, no sé, una muestra de 1000 galaxias, pues tendrás 10 supernovas al año en esa muestra. O sea que sería razonable, ¿no? Que en un campo más o menos grande puedas estar monitorizando continuamente e ir buscando supernovas ahí. Bueno, y a ver si se amplía la muestra. Quizás el telescopio Vera Rubin, de nuevo, puede aportar También, ahí mucho, ¿no? efectivamente. Bien, pues O sea, que quieren... estamos en un momento apasionante de la astrofísica en el tema de las carreras de distancias. Esto es una cosa que en menos de 5 años debería estar más o menos resuelto, ¿no? ¿O cómo lo veis? Carlos, ¿no? Supongo que va a ser pregunta para ti. No lo sé. Depende, claro, depende también en parte son problemas de desarrollo instrumental a los que es difícil ponerle un tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, el telescopio Vera Rubin ya se sabe que se va a retrasar, por ejemplo, por temas de pandemia, por ejemplo, sabe que antes de 2023 no va a haber la luz, por ejemplo. Entonces, sí, en principio no, o sea, parece lo que le llaman utiliza mucho la expresión la fruta que cuelga más bajo, ¿no? Entonces es una cosa que es muy rápido de hacer. Entonces ya lo primero que van a hacer más es esta cosa, evidentemente. Sí, es curioso, ¿no? El telescopio Vera Rubin va a ser un poco como el Gaia en tierra, ¿no? O sea, ese telescopio que va a servir para un montón de cosas y lo va a usar un montón de gente para un montón de cosas distintas que a lo mejor no va a ser ni lo que se imaginaban al principio la gente que lo construyó para que se iba a hacer, ¿no? Pero está claro que la siguiente barrera en astronomía observacional es el dominio temporal. O sea, ahora ya cosas como Gaia en cierto modo está ahí un poco a caballo entre una cosa y otra, pero hasta hace 5 años el dominio era cubrir el cielo, ¿no? Entonces tenías grandes mapeados que el objetivo era darte una visión homogénea de todo el cielo, pero una. Entonces tienes cosas como TUMAS, que es todo el cielo en infrarrojo, y cosas así, o SDSS. Ahora lo siguiente es hacer eso muchas veces. Entonces que tú veas no solo todo el cielo, sino cómo está todo el cielo cambiando todo el rato. Sí. Y ahí vamos a encontrar muchas sorpresas, yo creo, porque nunca en la historia se ha mirado el cielo así. No. Así que vamos a ver. Bueno, seguramente se resolverá esa pregunta y surgirán 4 más, como suele pasar con estas cosas. Eso es lo maravilloso de la ciencia. Si la ciencia no tuviera problemas ni preguntas por resolver, no existiría la ciencia. A ver cuál será la Tenemos próxima. por acabada la ciencia, es como la religión, ¿no? La religión es un documento acabado, ¿no? Un dogma. Y entonces, como es intocable, tú no puedes tocarlo, solo puedes interpretarlo, solo puedes hablar de él, poco más, pero no puedes avanzarlo en ningún sentido. Queda completamente muerto. Sin embargo, la ciencia es un avance continuo. En el momento en que la ciencia no tenga nuevas preguntas y por cada respuesta no aparezcan más preguntas que respuestas, la ciencia estará muerta.